Librería Buena Prensa presenta. Es un grande gusto para mí comenzar hoy el programa con la presencia maternal de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Ella, para sorpresa de muchos, nació en Séforis, como lo refiere la tradición, aunque esto no importa tanto como saber que la Virgen María es una criatura única en el mundo, a la que Dios concedió la gracia de nacer libre de toda mancha del pecado original. Por eso afirmamos que ella es la impecable, la siempre pulcra Virgen María, o dicho en otras palabras, la Inmaculada Concepción. Vayamos, queridos amigos, a conocer algunos detalles de la vida de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. La Virgen María fue elegida por Dios para ser la Madre del Salvador y Madre nuestra. Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios. Es probable que haya nacido en Belén, en Séforis o en Jerusalén. En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres. De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad, fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año. Mientras tanto, recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús. Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el hijo de María es obra del Espíritu Santo. Él, obediente de la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia. Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida. Muerto Jesús en la cruz y resucitado, María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés. Luego de este acontecimiento no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió, aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso. Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48. Luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma. Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos. Comenzamos hablando de la Virgen María por varias razones. Una, este es el primer programa Ver y Creer de este año 2018 y queremos comenzar el año con la protección y bendición de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Dos, porque el primer día del año se celebra la maternidad divina, María, Madre de Dios, el 1 de enero. Y además porque estamos celebrando la Epifanía y ella tenía a su divino Hijo en los brazos cuando llegaron los reyes a adorarlo y entregarle dones. Así que hoy el programa Ver y Creer dedicado a hablar sobre María, Madre de Dios y también sobre la Epifanía. Qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido. Feliz Año Nuevo 2018. Le deseamos de todo corazón la producción de este programa, el staff técnico, todos quienes aquí hacemos televisión para usted. Le deseamos que el año 2018 llegue lleno de fe, de esperanza y de amor. Para profundizar en este tema, recibo con afecto al padre Jaime Jonás Pedraza. Él en el seminario de Toluca tiene a su cargo la formación de los seminaristas. Así es. Bienvenido, padre. Roberto, gracias y con mucho gusto de estar aquí contigo. Muchas gracias.
Que María es madre de Jesús el hombre, pero no es madre de Dios. Eso dicen los que no saben. ¿Usted qué les dice? Sí, justamente esto tiene historia con un hereje llamado Nestorio. Nestorio. En el siglo IV. Negó que María era madre de Dios. Y para salir ahí del paso dijo, es madre del hombre. O madre de Cristo, Cristotocos, dijo él. Pero no, la Iglesia siempre ha defendido y ha proclamado, y sobre todo en el concilio de Éfeso, en el 431, que María es madre de Dios, justamente porque colabora de una manera muy libre con esta iniciativa divina de enviar a su Hijo al mundo. Entonces es madre de Dios en el pleno sentido de la palabra. No madre de la divinidad, es importante decirlo, madre del Hijo de Dios hecho hombre. El mismo Hijo de Dios eterno es el mismo Hijo, según la carne, nacido de María, porque de ella toma la naturaleza humana, ¿no? Pues este Nestorio se dedicó a tener hijos y los dejó regados por todo el mundo, porque todavía hay unos que dicen que María no es madre de Dios. Bueno, pero ni cómo ayudarles, padre. Nosotros hicimos una investigación para usted y aquí le presentamos por qué, además de lo que dijo el padre Jonás Jaime Pedraza, por qué aseguramos que María es madre, verdaderamente madre de Dios. La celebración de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, inició en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación el 1 de enero de la iglesia Santa María la Antigua en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, o la Theotokos en griego, que han sido encontradas en las catacumbas romanas. En el concilio de Éfeso del año 431, 200 obispos de todo el mundo reunidos en Éfeso, la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años, e iluminados por el Espíritu Santo, declararon que la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Y acompañados por todos los habitantes de la ciudad, portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el año 1931, con ocasión del 15º centenario del Concilio de Éfeso, el Papa Pío XI colocó la celebración de la fiesta mariana en el 11 de octubre. Posteriormente, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, la fiesta se elevó al rango litúrgico de solemnidad y se trasladó al 1 de enero para encuadrarla en el tiempo de la Navidad y para iniciar cada nuevo año bajo la protección de la Virgen María. San Cirilo de Alejandría hace notar que el Verbo de Dios viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre. Existe desde toda la eternidad, pero en el tiempo Él se hizo carne. Por eso se puede decir que nació de mujer. La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo Jesús. Ahí está la historia y ahí está la razón de por qué afirmamos que María es Madre de Dios. Padre Jonás Jaime, ¿y cómo celebrar esta maternidad divina? Es muy importante que aprendamos a celebrar la maternidad. Muy importante que conozcamos más a María en esta prerrogativa, la más importante que Dios le concedió a ella, y por eso es inmaculada. Inmaculada para ser madre, llena de gracia para ser madre de Cristo, de Dios, de su Hijo. Entonces, todos estamos privilegiados por esto. ¿Por qué? Porque es el inicio de nuestra redención. Entonces, maternidad y redención están muy unidos. ¿Cómo no honrarla? ¿Cómo no
reconocerla. ¿Cómo no sentirnos arropados, amados, protegidos? Si toda una gran señora como es ella no deja de ejercer su maternidad, su misión salvífica actualmente en nosotros. No obstante descarriados y no obstante dispersos, en María está la esperanza de la unidad y de la reintegración de todo en Cristo. Ella, Padre Jonás, ella le dio al Señor sus huesos, su carne, su sangre, sus gestos, sus expresiones. Jesús es de María. Sí, de hecho, cuando comulgamos en la Eucaristía, hay que decir que el cuerpo de Cristo es también carne y sangre de María. De veras, porque de ella viene. Ex virgini, dice el latín, de ella participa Jesús, de toda la naturaleza humana. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se une en matrimonio espiritual con el hombre por María, o a través de la carne de María. Entonces, es un misterio de los más hermosos. Decía Juan Damasceno, está contenido ahí el principio más grande de nuestra salvación. Por eso, Cristo con María, María con Cristo, inseparables. Y todavía más, María con la Trinidad, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Todo esto está en la Anunciación. La Santísima Trinidad se manifiesta y de una manera muy especial. María por eso es arca, por eso es puente, ¿no? Por eso es el inicio de la salvación. Hermosísimo pasaje ese de la Anunciación. Ahí comenzó todo, de nuevo. Y como ella dice, sí, se haga en mí así como dices tú. No fue violentada por Dios. Le pidió su aceptación. Y por convicción y por amor dice sí, que sea, con todos los riesgos que yo llevaba y los dolores que ella padecería después. Efectivamente es un consentimiento libre. María no es títere de Dios, es una criatura la más excelsa, la más santa, pero libre, ¿sí? Del pecado original, pero también libre en el sentido de colaborar conscientemente y con toda su voluntad, con todo su corazón. ¿Por qué? Justamente por la salvación de nosotros. Entonces, María es la llena de gracia, es dichosa porque ha creído, porque ha aceptado el plan de Dios, y tú y yo y todos los que la invocamos nos sentimos plenos con una madre así. Y acompañados y orientados y guiados y protegidos. Y también educados. Ajá. María, la maternidad de María educa y forma en nosotros el corazón de su Hijo. ¿De qué manera? No solamente por su intercesión, sino justamente el asimilar las palabras de Jesús. Hagan lo que Él les diga, porque ella lo hizo. O sea, es autoridad en nosotros porque ella cumplió de una manera excepcional la voluntad de Dios, y por eso ayuda a que tú y yo la cumplamos. Y cuando cumplimos la voluntad de Dios se forma la conciencia, se forma el corazón, se forma la iglesia y se forma la familia, ¿no? Mire, el Señor lo dijo, ¿eh? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Y esto es algo que se puede decir en cualquier casa de cualquier familia. Aquí en esta casa, quien hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y esos son mis hermanos. O sea, el Señor dijo una expresión muy de su tiempo y de su lugar. ¿Y quién hace la voluntad de mi Padre? Pues es de mi familia. Ahí está. Y luego nos la entregará en la cruz por madre precisamente. Y la iglesia es más mariana. Sí. De hecho, la iglesia tiene este matiz mariano, y lo que identifica a la iglesia de Jesús es justamente lo mariano, en cuanto que es modelo
modelo perfecto de fe y modelo también de esperanza y de caridad. Bueno, esto apenas comienza, ¿eh? Hacemos una pausa, es breve. Regresamos para profundizar en la maternidad divina de la Virgen María. María es Madre de Dios. Y regresamos también para hablar sobre la Epifanía y la adoración de los magos. Volvemos con esto y con más. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.